El Estado mexicano en este momento está en estado de alerta derivado de este ataque a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad capitalino. ¿Cómo tomar este ataque? ¿Qué viene después? Se espera una oleada de violencia y de inseguridad para la capital del país. Vamos a platicar en este momento con Julio Jiménez. Él es abogado de La Salle, a quien le agradezco que nos tome la llamada también para poder platicar de estos temas de seguridad. Julio, gracias por responder a esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y bueno, pues sí, efectivamente vivimos momentos de incertidumbre, momentos de desconfianza y momentos obviamente de pues un escenario de violencia, impunidad, un escenario en donde tal parece que las amenazas por parte de la delincuencia organizada pues sí se cumplen, un escenario en donde tal parece que ya no hay respeto por nada ni por nadie, donde incluso los cárteles de la delincuencia organizada, hablando desde el cártel Nueva Generación hasta pues obviamente en Ciudad de México el cártel La Unión de Tepito, pues ya no respetan a nadie y tienen este poder de fuego pues con calibre 50, con armas pues obviamente de nivel militar. Esto es obviamente la consecuencia de un operativo en donde yo no quisiera especular ni me atrevería a hacerlo, pero desafortunadamente a veces se filtra la información, la ruta de seguridad del secretario, porque obviamente a diario toman rutas distintas y es un claro ejemplo de que esta ruta fue filtrada, que obviamente sabía este grupo de la delincuencia organizada cuántos elementos de seguridad y escolta lo acompañaban, qué tipo de blindaje usaba la camioneta para poder obviamente penetrar este blindaje y bueno, en su momento provocar la muerte, porque hoy lamentamos profundamente la muerte de dos elementos escoltas que acompañaban al secretario Omar García Harfuch. Julio, a ver, déjame Sí, Alejandro. intentar entender esto que nos estás comentando sobre el nivel de conocimiento de la camioneta, el blindaje, de los escoltas que tenía el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. A ver, ¿cuál tendría que ser la respuesta por parte del gobierno federal a este ataque? Porque la estrategia de abrazos no balazos, acusar con las abuelitas de los delincuentes, pues no está dando resultado. Por lo menos hoy vimos que eso no está funcionando. Sin lugar a dudas, Alejandro, efectivamente esta política pública de buscar la paz y que pues obviamente los besos y los abrazos y acusar con las abuelitas a los delincuentes o bajarse de la camioneta y saludar a las abuelitas o a las mamás de los narcotraficantes no ha funcionado. Yo sí debo reconocer y hacer público mi reconocimiento y mi respeto a la gran labor del secretario Omar García Harfuch, esta labor de inteligencia y pues de operativos que han golpeado los intereses de estos grupos de la delincuencia organizada. Efectivamente, pues yo creo que también la política de austeridad republicana que ha provocado la disminución significativa en los presupuestos para garantizar y dar cuando menos garantías mínimas de seguridad a todo aquel funcionario vinculado en la administración, en la procuración de justicia y ahora en esos cuerpos de policía y seguridad pública, que bueno, ya nadie está seguro, desde un juez federal, desde un juez de distrito, hasta un presidente municipal y hoy pues ya un secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué nos esperamos los mexicanos? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Obviamente en este momento el gobierno está guardando secrecía, no hay un comunicado oficial por parte de la Procuraduría Capitalina, solo hay una conferencia de prensa, pero la verdad debo decirles que los mexicanos pues no votamos ni ejercimos un voto democrático libre y directo para tener un gobierno de justificaciones, queremos un gobierno de soluciones, queremos que las autoridades cumplan con su deber y no salgan con el argumento de que pues no vamos a caer en la provocación, como ya sucedió recientemente en la capital de la República Mexicana con marchas de grupos violentos, de grupos de anarcos que destruyen patrimonio histórico y patrimonio privado y que bueno, la policía y las instituciones solo se quedan mirando y ante este mensaje de impunidad, este escenario de anarquía y esta circunstancia que hoy vivimos los capitalinos y creo yo ya todos los mexicanos, pues obviamente la delincuencia organizada toma por asalto una de las principales vialidades como pasó la Reforma en la zona de Lomas de Chapultepec, entonces si me lo permites comentar a ti, a tu amado auditorio, son de las, pues yo diría, las zonas de mayor nivel económico, de mayor presencia policíaca y en donde obviamente hay cámaras de, obviamente, monitoreo de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde, bueno, yo no sé, reitero, no lo sé, no me atrevería a especular, pero bueno, me asalta la duda, ¿cómo es posible que los monitoristas no hayan percatado, no hayan encontrado, pues sospechoso una camioneta donde, bueno, venían más de 20 sujetos, obviamente tripulándola, una serie de grupos de vehículos que estaban esperando, pues la trayectoria, la ruta del secretario. Recordemos que este tipo de funcionarios traen avanzada,
traen un vehículo y traen una ruta establecida a diario. Obviamente aquí se pudo haber filtrado la información y obviamente este lamentable atentado fue la consecuencia de la traición, la consecuencia tal vez de la infiltración de la delincuencia organizada y muy probablemente pues ya la demostración más clara, evidente de que el grupo de delincuentes de este cártel, pues Jalisco Nueva Generación e incluso la Unión de Tepito le han declarado la guerra. Ellos sí le han declarado la guerra al gobierno mexicano y aquí está la clara muestra de que ellos también tienen armamento, tienen capacidad de respuesta, capacidad de logística y capacidad de implementar un operativo de esas magnitudes. Imagínate el tamaño de un operativo de este nivel que obviamente destruyó el blindaje nivel 7 de la camioneta del secretario de Seguridad Ciudadana. Es terrible que los mexicanos vivimos ese tipo de escenarios hoy en un horario, pues yo diría laboral. Hay la muerte de una ciudadana que circulaba junto con su familia, que fue víctima de las balas y que pierde la vida en este intercambio pues de los escoltas del secretario junto con los delincuentes. ¿Sabes qué, Julio? Que pones el dedo en la llaga con un asunto que acabas de mencionar y eso es pues que realmente muchas instituciones parecería que están infiltradas por el crimen organizado y de pronto déjame retomar algo que en su momento había mencionado el propio fiscal de justicia, general de justicia de Jalisco. Seguramente recordarán en aquel momento en donde dijo que pues era algo común, ¿no? Que el crimen organizado estuviera infiltrado en las fiscalías, pero pues tal parece que no nada más no nada más es en las fiscalías, de acuerdo a lo que señalas. Sin embargo, déjame preguntártelo y probablemente será una pregunta de muchísima controversia, porque algo que han señalado en estas manifestaciones de apoyo al secretario de Seguridad, pues es que él ha hecho bien su trabajo. Este atentado entonces sugiere que se ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hace unos días vimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablando de una reducción de más del 40% de la comisión de delitos en la capital del país. Mira, debo ser muy categórico, debo ser objetivo, debo ser imparcial y decirte la verdad. La Ciudad de México vive en las cifras de delincuencia, impunidad, corrupción y yo diría que incluso violencia en sus 11 modalidades, pasando por la violencia de género, por la violencia doméstica, en donde los discursos del gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy gobernadora de la Ciudad de México, son simples discursos, son simples, pues yo diría montajes, manipulación de cifras, como están acostumbrados este gobierno de la Cuarta Transformación, a manipular cifras, a engañar a la gente, a sorprender la confianza de los millones de mexicanos que depositaron pues su voto de confianza en este nuevo gobierno y que un gobierno que no ha cumplido, un gobierno que le quedó grande la yegua, y perdón por la analogía, pero les quedó grande la silla, no pudieron, no entendieron o no han sabido cómo se enfrenta con inteligencia, con un trabajo serio de investigación y con una serie de operativos mínimos necesarios para contener, primero, obviamente, la fuerza de fuego, la capacidad de fuego de estos grupos de la delincuencia organizada, la capacidad de inteligencia para responder y sobre todo la parte jurídica. De nada sirve que los policías arriesguen su vida, ofrenden su vida en los operativos para detener a los delincuentes y después el mismo presidente les ordena, déjalo en libertad. Déjalo en libertad, así sencillo, cometiendo un delito. Además, debo decirte que el propio Ejecutivo Federal cometió un delito contemplado en el Código Federal de Procedimientos Penales. Este tema es un mensaje de impunidad, es un mensaje de anarquía, es un escenario en donde, bueno, de nada sirve que las Fuerzas Armadas y militares anden haciendo labores de policía, porque de nada sirve que este trabajo que hacen hoy pues se vea pues en este claro ejemplo en donde un secretario pudo haber perdido la vida. Y yo aquí me preguntaría, si obviamente el secretario rescata esta posibilidad de sobrevivir, ya hay un comunicado obviamente en sus redes sociales, ya hay pues obviamente un comunicado por parte de la propia gobernadora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Ya hay algunos detenidos, hay alguna especulación sobre incluso algunas declaraciones de algunos testigos, pero bueno, todo en este momento es especulación, nada confirmado, pero yo veo un gobierno que está sorprendido, un gobierno que está rebasado, un gobierno que no sabe, que no entiende qué hacer ante un escenario tan grave, tan terrible, que además da un mensaje muy negativo, y quiero decirles que ya en los indicadores macroeconómicos, pues ya empezó a reportarse y a impactar esta nota en los mercados, la bolsa mexicana, el tipo de cambio, empezó a comportarse de manera pues obviamente desconfiada, la incertidumbre, la inversión extranjera directa ya empezó a retirar, y no es una casualidad, ya empezaron a retirar sus inversiones de nuestro país, y eso va a generar una caída muy sensible en la generación de empleo productivo.
A ver, nada más déjame meterle un poco más de controversia a esto que nos está planteando Magda y tú en esta mesa de trabajo. Sí. Por un lado, dices que el gobierno de la 4T pues es nada más un maquillaje de cifras, podría haber impunidad en muchos casos y probablemente sea cierto, pero en otras administraciones recordemos que también hacían caso omiso, hacían como si nada pasara aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí por lo menos la jefa de gobierno ha reconocido que existen estas células del crimen organizado. Omar García Harfuch también le ha dado la batalla puntual a algunas células particularmente, pero bueno, esto nos habla todavía de la colusión, al saber tantos datos de la ruta del secretario de Seguridad Ciudadana, de cómo se mueve, a qué hora se mueve, también nos habla pues de esta responsabilidad que todavía tienen que acentuar todavía más las autoridades, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Sin lugar a dudas, pues en las pasadas administraciones, en otros gobiernos, ha habido deficiencia, ha habido incapacidad, ha habido simulación. Este gobierno, hablo concretamente por el secretario Omar García Harfuch, ha hecho un papel, ha hecho un trabajo que es poco tiempo el que ha estado al frente de la Secretaría, pero en este poco tiempo ha demostrado compromiso, ha demostrado buenos resultados. Desafortunadamente no cuenta con los recursos económicos, no cuenta con incluso con la capacidad de formación, de preparación, y yo diría capacitación y profesionalización del personal de la propia Secretaría, porque no hay recursos. Vivimos en un escenario de una posible, yo diría, guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, pero sin armas, sin dinero, sin recursos, mientras que la delincuencia organizada pues cuenta con todos los recursos económicos, y ya lo demostraron, cuentan con armas de grueso calibre 50, con armas pues del nivel de las Barrett, que son ya de nivel de Fuerzas Armadas, y yo me quiero imaginar con qué salen a luchar los policías, con una calibre 38, con una 7 milímetros, con una escuadra, por favor. Ese es el tema en donde el gobierno ha sido omiso, ha simulado, ha hecho un ejercicio, yo no sé si indebido, irresponsable o imprudente, pero eso le ha costado la vida a muchos policías, le ha costado la vida a muchos mexicanos, y le sigue costando la vida a empresarios, a periodistas, a comunicadores, que han hecho un ejercicio responsable y comprometido, y sobre todo profesional, en denunciar este tipo de actos de simulación y de incapacidad, o incluso... Bueno, Julio, pero sí. hemos visto que este tipo de actos también han ocurrido en donde muchos han perdido la vida, y bien lo dices, periodistas, policías, el ciudadano de a pie, vaya, ¿no? Muchos han perdido la vida en este tipo de enfrentamientos, en este tipo de situaciones. Lo vimos desde el 2006, ¿no? Cuando se le declaró abiertamente la guerra al narcotráfico. Déjame preguntarte algo en este mismo tenor en el que estamos hablando, Julio, porque podríamos estar hablando de que el atentado de Harfuch, el asesinato del juez Uriel Villegas, el de la diputada de Colima, pudieran ser como mensajes muy claros al Estado, y si es así, entonces esto podría responder a que su estrategia sí pudiera estar dando resultados, porque entonces pues le están resultando incómodos al crimen organizado, digo, como para que estén presentando este tipo de manifestaciones, para que estén enviando este tipo de mensajes, pues es entonces que sí les está calando la estrategia. Efectivamente, lo que yo comento es que efectivamente los operativos y las acciones encaminadas por parte del secretario Omar García Harfuch han sido asertivas, han sido pues obviamente consecuencia de un trabajo de investigación, de inteligencia, han sido contundentes y han dado buenos resultados. Obviamente se ha afectado los intereses económicos y operativos de estos grupos de la delincuencia organizada, y efectivamente es un desafío al Estado mexicano, es un desafío al gobierno y a las instituciones, y obviamente es un reto abierto y público que ha costado la vida pues efectivamente de legisladores, de empresarios, de funcionarios, de gobernantes, incluso de comunicadores, hoy de un secretario que se puso en riesgo su vida y lamentablemente pierde la vida dos de sus elementos que lo acompañaban como escoltas, y bueno, pues obviamente siguen sumándose la cifra de muertos, de daños colaterales. Aquí la preocupación es qué esperamos los mexicanos. Estamos en total estado de indefensión, estamos en medio de una serie de balaceras, de extorsiones, de secuestros, de derechos de piso, en donde pues ya ni el pequeño, ni el mediano, ni el microempresario se sienten seguros, porque ya no hay confianza, ya no hay certeza, ya no hay ese respeto por la autoridad, y bueno, pues si ya no se respeta a la propia autoridad ni a un alto funcionario, pues ¿qué nos podemos esperar los mexicanos a pie tierra? Julio Jiménez, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Interesante los apuntes, la controversia, por supuesto, que queda en esta mesa de trabajo para que usted que nos está viendo tome las mejores decisiones, también nos exprese sus puntos de vista a través de las redes sociales. Magda, que ya leía unos comentarios a propósito de la estrategia del presidente en las redes sociales, en un momento más daremos lectura, pero por lo pronto, muchísimas gracias, Julio. Gracias, Alejandro, gracias, Magda, gracias a toda la empresa TVC que nos da la oportunidad de dirigirnos a ustedes y a su amplio auditorio. Muy amables.